Los cultos, esas agrupaciones que se encargan de engañar a las personas, haciéndose valer de sus creencias más profundas y retorciéndolas para su propio beneficio. Porque, después de todo, cuando se trata de la salvación del espíritu inmortal, o el apocalipsis ya está cerca, o los salvadores extraterrestres vienen a crear el camino a la nueva era, hay que darlo todo por la causa. Cuesta creer que instituciones así aún existen en nuestros días, pero hoy les traigo 4 historias reales de personas que han sobrevivido a la experiencia. Antes de comenzar con el video, quiero enviarle un agradecimiento a todos por el gran apoyo que me han brindado, y quiero decirles que pronto traeré más videos a este canal, así que espérenlos y activen la campana de notificaciones para estar al pendiente. Pero por ahora, relájense y pónganse cómodos, porque en este día de historias les traigo 4 historias reales de cultos, y espero que las disfruten. Estuve en un culto. Me encontraba en un refugio para personas sin hogar, cenando, y este tipo entabló una conversación conmigo. Él me contó sobre este programa, que me alimentaría, alojaría y me mantendría limpio y sobrio, y lo mejor de todo, gratis. Era finales de invierno, y yo me encontraba en una muy mala situación, así que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para limpiarme y poder resolver mi vida. Le dije que me diera una noche para pensarlo. Lo pensé en una tienda de campaña en el bosque, y al día siguiente lo llamé desde el teléfono de cortesía del hospital, y él me llevó a esta propiedad en el pantano, justo al lado de la carretera, y en un pueblo del que nunca había oído hablar. Mi entrada fue el 11 de enero de 2012, y no me di cuenta de que estaba en un culto, hasta que estuve allí un día, y para entonces, el tipo que me condujo hacia allí ya se había ido. Pero ellos me alimentaron y me dieron una cama caliente y una bienvenida amistosa. Ahora, esto podría convertirse en una novela completa, pero resumiré los puntos principales que creo que les gustaría oír. Algunas de las reglas: sin mujeres, sin nicotina o cafeína, y ellos hacían exámenes de orina para ambos. Sin pan blanco, en serio. Prohibido leer material de lectura que no haya sido asignado, sin llamadas telefónicas y sin correo saliente. No salir de la propiedad que se encontraba cercada, a menos que estuviera supervisado por un ejecutivo o escoltado por un fase 3 o superior. Y una vez escuché hablar que alguien fue expulsado porque estaba en el autobús y su acompañante lo vio hablar con alguien que reconoció. Pero fácilmente, lo más extraño eran los webcasts. Ni siquiera sé por qué los llamaban así, pero aprendí a no hacer muchas preguntas, porque eso podía llevarte a la silla caliente. Más sobre ello más adelante. Los webcasts eran esencialmente una gran sala llena de sillas, como una capilla llamada la Sala de la Fraternidad. Había grandes bocinas y una pantalla de proyección gigante en la pared trasera. Cuando se anunciaban los webcasts en los altavoces de las instalaciones, todos entrábamos a la sala, las luces se apagaban y entonces se reproducía un video. Pero en su mayoría eran palabras gigantes que parpadeaban en la pantalla por un momento y luego eran reemplazadas por más palabras. Esto era acompañado por una fuerte voz masculina haciendo una narración extraña. El primero de ellos que vi decía algo como: estás en una jaula. Hay un ser fuera de la jaula. La palabra jaula parpadeaba en la pantalla. Hay 2 hombres en la jaula contigo. El ser abre la jaula y eres libre. Te encuentras con la oscuridad. Recuerdas a los 2 hombres en la jaula. Debes dar vuelta y salvarlos. Salvarlos. Vuelves corriendo a la jaula, pero... y así sucesivamente. Era como una parodia
de una escena de lavado de cerebro de una caricatura de Warner Bros. Y recuerdo haberme dado cuenta en ese momento de que me había metido en algo muy extraño. No estaba asustado, no de los otros tipos al menos. Éramos alrededor de 60 de nosotros, y los ejecutivos siempre bromeaban diciendo que vivíamos con 60 de nuestros mejores amigos. Sin embargo, lo que me asustó fue la idea de que los ridículos intentos de lavado de cerebro, con el tiempo, tuvieran un efecto en mí. No se podía dejar la propiedad sin supervisión durante un periodo de 9 meses al que llamaban el periodo de desconexión. Y entonces podías pasar a ser un fase. Un fase podía acompañar a los hombres a la ciudad y de regreso, y se les permitía escuchar la radio, y a veces uno de los ejecutivos los llevaba a un concierto o a una película. Pero por lo general los llevaban a hacer caminatas en las que hacían sonar ese estúpido cuerno intermitentemente, y ninguno en la caminata podía hablar. De todos modos, pude mantenerme entero y no ser como los demás. Quiero decir, ellos no estaban súper locos, simplemente anclados muy profundamente en sus creencias. Un primo muy lejano del cristianismo. Los castigos no eran extremos, pero en realidad eran muy desagradables. Cuando ingresabas, se te asignaba un color: verde para los nuevos, azul, luego plateado, luego púrpura, y luego te conviertes en un fase. Si por alguna razón lo arruinabas, o te sorprendían haciendo algo malo, te volvías amarillo y perdías privilegios, sin segundos platos durante las comidas, hora de acostarse temprano, tareas adicionales, etc. Iba toda la gama de colores hasta el rojo antes de que te echaran. Pero el naranja era lo peor. Si eras naranja, a nadie se le permitía hablar contigo, en absoluto, y tenías que pasar una hora en la silla caliente. La silla caliente era una silla en medio de una pequeña habitación, y los ejecutivos traían a todos los hombres de quienes sabían que eras amigo, nunca de los que no eras, y ellos se sentaban en un círculo alrededor de la habitación y se turnaban para decirte todo lo que no les gustaba de ti, y todos tenían que decir algo, y el turno daría vueltas y vueltas hasta que se acabara el tiempo, y solo entonces eras libre de irte. Nunca me senté en una silla caliente, pero fui parte de dos, y en ambos casos, los hombres lloraron. Quiero decir, adultos llorando. Me ahorraré la mayor parte de la historia, pero estuve en el programa durante un año, y en todo este tiempo nunca volví a ver al tipo que me llevó allí. Estuve en transición durante 3 meses, y justamente acababa de convertirme en un fase cuando me echaron. La salida era bastante directa. Te metían en una de las furgonetas, y no podías sacar ninguna de las cosas de tu habitación, y conducían hacia el pueblo, donde te dejaban, y se largaban, simplemente así. A nadie se le permitía hablar contigo o se les expulsaría también, y desde entonces te encontrabas por tu cuenta. Al escribir esto, todavía estoy sorprendido de que entré y salí de un culto, pero todavía estoy limpio y sobrio, y ahora tengo una vida mucho mejor, así que supongo que valió la pena, además de que tengo un par de historias para contar. Mis padres decidieron asistir a una iglesia cristiana, que era prácticamente un culto, cuando yo tenía 3 años y mi hermano 5. Y por lo que puedo recordar, mi padre solo asistió un par de veces. Cuando comencé a ir al jardín de niños, también nos inscribieron a los dos en la escuela cristiana privada, que estaba asociada con la iglesia. Allí nos enseñaban a través del programa de educación cristiana acelerada, que era solo una pequeña parte de todo este culto. La primera señal de alerta fue que era 100% obligatorio para los asistentes a la escuela también asistir a la iglesia, y a medida que crecías, también monitoreaban tu asistencia a la iglesia, y si te volvías rojo sin suficiente asistencia, entonces
se te retiraban ciertas cosas extracurriculares. Por ejemplo, participar en el coro o en los equipos de básquetbol o fútbol. Cuando éramos niños, el director masculino nos podía aplicar castigos corporales sin padres presentes, y había miembros de la iglesia que habían abusado sexualmente de niños más pequeños, y todo esto simplemente lo barrieron debajo de la alfombra. Desde pequeños nos enseñaron que cualquiera que no asistiera a nuestra iglesia era pecador y necesitábamos ayudar a salvarlos. Recuerdo haber tenido 5 años sentada en el patio del recreo junto a la casa de mi infancia, tratando de convencer a mi mejor amiga de que ella era una mala persona y que necesitaba a Jesús. Estaba mal visto tener amigos fuera de la iglesia o de la escuela, y cuando crecí, mi rareza alejó a todos los posibles amigos. Ahora, esta escuela tenía reglas. No hablar de películas, libros, música, cómics, etc., si eran seculares o no hechos por un cristiano. Siempre estábamos uniformados y los niños y niñas se sentaban en mesas diferentes en el comedor. En clase no se permitía hablar a menos que fuera el maestro, y trabajábamos de acuerdo al programa de educación cristiana acelerada. Tampoco se permitía hablar en los vestidores para la clase de gimnasia hasta el 6º grado, por temor a que estuviéramos hablando de cosas malas cuando los adultos no estuvieran cerca. Cuando tus amigos o parientes decidían abandonar la organización, el pastor convocaría el miércoles por la noche, enlistado como noche solo para miembros, un sermón, y diría que la familia se había vuelto contra Dios y que se había ido. Él también los calumniaba e inventaba mentiras acerca de cuán pecadores eran, y que si dejábamos que nuestros niños se asociaran con ellos, serían influenciados por Satanás. El pastor tenía esta cosa que hacía cuando una familia mencionaba en una reunión el hecho de que querían ir a otra iglesia. Él les decía: está bien, ve y ora a Dios en tu hogar, y yo haré lo mismo. Volveremos mañana y discutiremos. Al día siguiente, el pastor volvería y diría, especialmente a las familias adineradas: Dios me ha dicho que esta es todavía tu hogar y que perteneces aquí. Por supuesto, la familia le haría saber que Dios les había dicho que era hora de irse, a lo que el pastor inmediatamente diría: bueno, yo soy pastor y escucho a Dios. Ustedes están contaminados por otros factores que influyen en esta decisión, y si van en contra de mi decisión hoy, van en contra de Dios mismo. Hubo este campamento obligatorio de la Biblia, al que debían asistir todos los adolescentes de 12 a 18 años, que tenía un lugar en la escuela y se trataba exclusivamente de enseñanzas religiosas durante 6 días seguidos. No se nos permitía el contacto con nuestros padres y no te permitían entrar a la escuela si es que por alguna razón no asistías. Y recuerdo que el primer año que me tocó asistir, tenía 12 años de edad con neumonía y una muela del juicio gravemente infectada, y aún así no me permitieron quedarme en casa. Tampoco me permitían llevar mis medicamentos conmigo, porque era menor de edad, y tuve que perseguir, literalmente, a cualquier adulto que no tuviera idea de mi condición para pedir mis medicamentos y que me permitieran quedarme dentro de la habitación. Ahora, en ese tiempo las redes sociales eran algo nuevo, y cuando descubrían que tenías Facebook, te arrastraban dentro de una oficina sin padres y te hacían iniciar sesión en Facebook para que pudieran verificarlo, para asegurarse de que no estabas metida en nada malo. Y si es que te negabas a hacerlo, te suspendían, y se les decía a tus padres que te azotaran con una tabla grande, similar a un remo con agujeros, y a algunos incluso se les decía que te echaran de la casa. Y los padres los escuchaban, por temor a que sus otros hijos fueran contaminados por esta manzana podrida. Y debido a esto, muchas familias fueron destrozadas. Tampoco nos enseñaron nada sobre sexo, ni siquiera se nos permitía estar a solas con chicos, incluso en el patio del recreo, y no podíamos salir con nadie hasta los 18. Cuando se te consideraba lo suficientemente mayor, tenías que pedir permiso a los pastores para salir con una persona
e inmediatamente asistir a las sesiones de consejo para ayudarte a crecer hacia Dios juntos. Necesitabas permiso de la iglesia para casarte, y a la mayoría se les informaba que se casarían a menos de un año antes de la fecha. Cuando comenzabas el 9º grado, tenías que firmar un contrato diciendo que atenderías a la universidad bíblica después de graduarte, y si no lo firmabas, tu vida se convertía en un infierno. Eras forzado a atender a reuniones, sesiones de asesoramiento, te suspendían, y si no lograban convencerte con eso, en lugar de suspenderte, se les ordenaba a tus padres echarte de la casa. Hay mucho más, pero han pasado 7 años desde que me fui y todavía estoy rota y desgarrada por todo lo que pasamos. Mi madre era tan ingenua y nos dejó manipular y abusar porque no sabía nada más. Nos marchamos después de que muchos miembros ya se habían enfrentado a la ira de toda la comunidad y su mundo había sido destrozado. Muchas verdades sobre las mentiras financieras y las mentiras sobre otros miembros salieron a la luz. Nos fuimos porque mis padres finalmente entendieron lo jodido que era todo el lugar. Solo sobreviví porque aprendí a vivir una doble vida. Cuando tenía 9 años, le dije a mis amigas que las paredes tenían oídos y que nada de lo que dijéramos era seguro. Y escondí las partes más sagradas de mí y solo las dejé salir en la oscuridad desde los 9 años en adelante. Pero incluso así, me lavaron el cerebro muchísimo y crecí creyendo que todos los que estaban fuera de la organización eran malos y que necesitaba ser salvada de ellos. No se nos permitía usar maquillaje o pintarnos las uñas hasta el 9º grado, y todos los atuendos usados, incluso en la iglesia y otros eventos no escolares, tenían que ajustarse a las reglas dadas. Debías actuar correctamente 100% del día, y si es que se te ocurría la idea de tratar de quejarte, eras arrastrada directamente a la oficina del director. Aún recuerdo cuando me asignaron a mi concejala. Ella era una madre primeriza de 26 años que acababa de casarse con su marido. Ella me asignaba versículos de la Biblia para leer, y yo tenía que volver con cosas interesantes para decir acerca de cómo habían cambiado mi vida. Descubrí después de algunas sesiones que mi mejor amiga le dijo algo confidencialmente, y a pesar de que ellos siempre nos dijeron que la habitación era un cono de silencio, le dijo a 3 ancianas y a la esposa del pastor, y al día siguiente ella no se presentó a la escuela y fue suspendida por una semana. Ese día me di cuenta de que estas sesiones solo estaban allí para monitorearnos y hacernos sentir valoradas, a fin de mantener en línea nuestras vidas. Así que utilicé el tiempo para practicar evadir a esta increíble señora, para ser honesta, con cosas sobre su vida y cómo era su bebé, etc. Porque quería asegurarme de que nunca dejara salir por accidente cómo era mi vida fuera de la organización, por miedo a las repercusiones. Lo siento si todo esto suena como una enorme queja, pero nunca puedo evitarlo cuando cuento esta historia. Crecí en una iglesia evangélica conservadora. Mi padre dejó la familia cuando yo tenía 6 años y soy hijo único. Siempre fui muy cercano y protector de mi madre. Soy un hombre y siempre supe que me gustaban los chicos, y esto hizo que creciera profundamente avergonzado de mí mismo. Tenía 16 años cuando terminé la escuela secundaria, y en las vacaciones de verano, antes de que tuviera la intención de comenzar la preparatoria, tomé un campamento de 3 semanas dirigido por Juventud con una misión llamado Verano de Servicio. Hubo una conferencia en la primera semana del campamento donde nos enseñaron sobre la importancia de la confesión, y yo ya estaba completamente familiarizado con la doctrina de que si tienes un pecado no confesado en tu corazón, entonces Dios no puede escuchar tus oraciones. Pero el exponente me convenció con más fuerza de lo que nunca antes había sentido. Y es que, un par de semanas antes, había recibido un nuevo módem de 33 kilobytes por mi cumpleaños. Era 1996.
y vi porno gay por primera vez, así que me sentí extremadamente culpable en ese momento. El campamento nos dijo que confesar a Dios en la oración personal era suficiente para recibir el perdón, pero que si el pecado era más pesado de lo que podíamos soportar, podríamos confesarnos con cualquiera de los líderes del campamento, con la seguridad de que sería 100% privado. Así que le dije al líder de mi grupo sobre eso, y que me gustaban los chicos y no las chicas. Él se lo contó a otro líder del grupo, y ambos se lo dijeron al líder del campamento, que pasó esto por toda la cadena de comando, hasta la líder de la base, que se lo contó a su esposo, y a la mañana siguiente me senté para una reunión con los 5. Ellos dijeron que su obligación moral era ayudarme a sanar de mi homosexualidad, y que la mejor manera de lograrlo era que me uniera a Juventud con una misión a tiempo completo. Yo estaba reacio a siquiera considerar abandonar mis planes de estudiar informática en la universidad, pero me dijeron que una universidad secular me corrompería y que terminaría siendo abiertamente homosexual y en rebelión contra Dios. Yo simplemente quería ser normal y estar bien con Dios, así que quería la ayuda que me ofrecían. En última instancia, lo que me hizo aceptar fue que me dijeron que si no aceptaba atender a una escuela de entrenamiento de discipulado y me unía a Juventud con una misión de tiempo completo, entonces el líder de la base se vería obligado a contarle a mi madre sobre mi desviación, y yo no podía soportar el pensar cómo es que eso la lastimaría, así que me rendí y me uní. Y fue entonces cuando comenzaron el primero de los 11 exorcismos realizados en mí durante los próximos 4 años de mi terapia ex-gay. Me enviaron a Rusia para el entrenamiento, y era un lugar bastante infernal para tener 17 años en 1997. Tuve amigos que fueron torturados por los GAL, algo así como policías. También amigos que fueron tomados como rehenes por extremistas musulmanes, y quienes pensamos que habían muerto, hasta que eventualmente fueron liberados. Al final me tuvieron que sacar de contrabando del país. Una muy larga historia, y no tengo suficiente tiempo ni espacio para entrar en ella aquí. Después del entrenamiento, fui enviado a una escuela de intercesión, adoración y guerra espiritual en Israel, y luego ayudé a dirigir más de estas mismas escuelas en Australia. Pasé 4 años con Juventud con una misión en la terapia ex-gay, pero para mis amigos y familia en casa, yo trabajaba como misionero, y en realidad estaba haciendo algo de ello entre sesiones. Y he detallado un poco de cómo eran mis experiencias en otras publicaciones, si es que les interesa más. Pero hacia el año 2000 estaba tan abatido por mi total falta de progreso, y me di cuenta de que la única manera de mantener mi fe viva era vivir mi vida entera como soltero y célibe. No creía que fuera capaz de eso, y me sentía traicionado por Dios. Era suicida, e hice planes sobre cómo terminar mi vida en algunas ocasiones, pero al final nunca pude hacerlo. Finalmente, un día le dije a mis líderes de base que tenía dudas y comenzamos a discutir. Todo salió mal, y en menos de 1 hora mis maletas estaban empacadas y me llevaron a la base y me dijeron que me fuera. Y así terminó todo. Simplemente así, 4 años, y todo terminó así. Regresé a casa durante algunos meses, pero cuando comencé a salir del closet, mi madre me echó de la casa e hizo que me excomulgaran de la iglesia a la que asistía la mayoría de mis amigos y familiares. Así que a principios del 2001, escapé a Sydney y comencé a vivir mi vida a mi manera, y para mí, por primera vez. Fue increíblemente aterrador y liberador al mismo tiempo. Todavía me siento dañado por todo lo que pasé, pero ahora estoy contento conmigo mismo, y al menos estoy contento con lo que aprendí sobre la vida. Fue parte de un culto fundamentalista cristiano, conocido como ATL. Escándalos recientes han salido en las noticias sobre el líder del culto, Bill Goddard, cuando más de 50 mujeres alzaron la voz con acusaciones sobre acoso sexual. Pero eso solo es la punta del iceberg.
Así que déjenme contarles mi experiencia más terrible. Tengan en mente que no soy la única. Primero, a través de toda mi infancia, mi padre y mis hermanas abusaron de mí de muchas maneras, incluso sexualmente, ya que el culto predicaba una estricta jerarquía familiar, con el padre estando a la cabeza, seguido por la madre, y después los hijos por orden de nacimiento. Y yo, siendo la más joven, me encontraba al fondo de la cadena. Mi padre solía retorcer versos de la Biblia para justificar violaciones, amenazas de muerte y más, porque ATL es un culto cerrado, así que iba a la escuela en casa, lo cual resulta muy útil para esconder el abuso de los ojos curiosos. Mi casa fue una prisión durante 11 años, hasta que él murió de un gran ataque cardíaco. Y esa no fue la peor parte. Adelantando 2 años, tenía 13, con una madre frenéticamente convencida de que era una niña problema, ya que 1, me atrevía a resistir los avances de mi padre y argumentar contra sus abusos, ganándome la reputación de rebelde. 2, estaba severamente deprimida porque era una maldita víctima de abusos y la depresión estaba considerada como un pecado. Y 3, hacía demasiadas preguntas, como ¿por qué era que creíamos las cosas que creíamos? Y sobra decir que en un culto como este no tienes permitido hacer preguntas. Así que ella llamó a algunos miembros del culto por aquí y por allá, jaló algunos hilos y repentinamente logró que me pusieran en un programa secretivo llamado el programa Cabaña en el Bosque. Ellos le contaron muy pocos detalles sobre el programa y ella me contó mucho menos a mí. Y repentinamente todo lo que supe fue que me estaba mudando a Oklahoma para ser arreglada por amables consejeros porque yo era una sucia pecadora. Así que el miércoles 11 de julio del 2001 fui conducida hacia un recinto cerrado en medio de la nada en Oklahoma llamado Centro de Entrenamiento Eagle Springs, que pretendía ser un centro residencial de cuidados infantiles para mantener las apariencias, lo que significó que mi madre literalmente le entregó la custodia sobre mí, su propia hija, a un montón de extraños en unas instalaciones en medio de la nada, y me dejó allí y volvió a casa, muy lejos de allí, solo porque ellos aseguraron que me encontraba en buenas manos. Durante los próximos 2 años, fui torturada, me lavaron el cerebro, casi me dejaron morir de hambre, me privaron del sueño, fui amenazada con una escopeta, castigada, humillada, interrogada y aterrorizada. Perdí 20 kilos durante los primeros 2 meses. Dejé de tomar mis medicamentos porque ellos creían que era pecado que los tomara. E incluso tuve severos síntomas de abstinencia por ellos, pero solo me ignoraron. Nos hacían trabajar durante horas sin descanso, nos enviaban en excursiones y marchas sin sentido. Nos hacían limpiar los pisos de rodillas hasta que nuestras manos estaban agrietadas y sangrientas por el cloro. Nos castigaban dándonos arduas labores hasta el punto de casi desmayarnos y se divertían inventando nuevos castigos, como los llamaban, cuando en realidad no los merecíamos y solo eran métodos para romper el espíritu de los desafortunados que estábamos allí de cualquier modo posible. 1. Era un voto de silencio forzado. Te obligaban a no hablar durante días o semanas, y si es que lo hacías, se te castigaba aún más. También nos daban tareas diseñadas para que fracasáramos. Por ejemplo, tareas muy difíciles en extremadamente cortos periodos de tiempo, para que ellos pudieran tener excusas para que fuéramos castigados y humillados aún más. Yo fui forzado a humillarme y confesar pecados humillantes, existentes y no existentes, frente a 30 miembros en la capilla principal. También nos daban comida en mal estado o cruda, o incluso en una ocasión me hicieron beber agua tratada químicamente que quemó mi garganta y me dejó horriblemente enferma. Fui puesta en confinamiento solitario durante 2 semanas y media, donde ellos tenían música a todo volumen, y aún recuerdo la letra de la canción que iba algo así como: confía en el Señor, Él no comete errores. Él conoce el final de cada camino que tomamos, por lo que cuando me encuentre cansado y purificado, mi alma brillará como el oro.
Básicamente, era un claro mensaje que decía: estás siendo torturada porque Dios te ama y Él va a hacerte pasar a través del fuego para fundirte en oro. También nos daban una interminable cantidad de artículos confesionales para complementar su mensaje sobre lo horriblemente pecadores que éramos. Fui interrogada durante horas, hipnotizada. Pasé por horas de sesiones de gritos y me practicaron incontables exorcismos. No tenía privacidad. Incluso para ir al baño, ellos siempre tenían a alguien parado, vigilando, fuera de la puerta. Podría continuar durante mucho tiempo, detallando todo lo que sucedió allí, ya que estuve allí encerrada durante 2 años. Pero la peor parte de todo esto es que no soy, ni somos, de cerca los únicos. El programa Cabaña en el Bosque tenía centros en Oklahoma, Indiana, y creo que una versión alterna para huérfanos rusos en algún otro lugar. Creo que en Indiana o Illinois. Todos estos programas secretamente torturaban y les lavaban el cerebro a niños y adolescentes, muchos de ellos llamados delincuentes porque habían cometido crímenes pequeños o menores, y a quienes jueces ordenaban ser llevados a estos lugares y retenidos contra su voluntad. Esto es algo muy profundo, y nunca nadie ha sido detenido por esto, y probablemente nunca nadie vaya a hacerlo. Alguna vez trataron de investigar alarmantes acusaciones de abuso infantil, algunas de las cuales incluían horribles palizas. Y todo el caso fue barrido bajo la alfombra. Y lo único que se puede escuchar en las noticias es como Goddard decidió manosear a un montón de mujeres, pero no se escucha nada sobre los programas de tortura infantil sistemática. Y lo más triste es que Bill Goddard simplemente tiene sus fundamentalistas manos metidas en demasiados pasteles, y lo más probable es que nunca vaya a ser capturado. Hola, espero que hayan disfrutado el video. También espero que estén bien. Manténganse siempre alerta y vigilantes, porque en este complicado mundo siempre hay personas tratando de aprovecharse de otras personas, y personas que creen en ellas y que las siguen sin importar el precio. También recuerden que contamos con una página oficial de Facebook y de Twitter, así que síganme en esas redes sociales. Dejaré los links en la descripción. Pero mientras tanto, no olviden volver por más contenido. De igual manera, me ayudarían muchísimo si pudieran compartir el video, suscribirse y comentar. Asimismo, si tienen alguna historia que les gustaría que narrase, no duden en enviarla al correo en la descripción. Por ahora, me voy, pero espero verlos pronto. Mientras tanto, manténganse a salvo. Buenas noches.